Hola, buenos días, yo soy Marina y hoy voy a resolver el ejercicio de la opción B, el ejercicio 3 del modelo de 2022 de la Comunidad de Madrid para el examen de física de la EBAU. Bien, ese ejercicio dice así: una espira cuadrada de lado A igual a 30 centímetros penetra con una velocidad constante de V igual a 3i centímetros partido de segundo en una zona para la parte x mayor que 0 en la que hay un campo magnético de B igual a 10 elevado a menos 3K por T. En el instante inicial, la espira está completamente fuera del campo y con uno de sus lados situado en el eje Y, como se indica en la figura de la pantalla. Por un lado, quiere que representemos gráficamente la FEM inducida en la espira en función del tiempo, y por otro lado, sabiendo que la resistencia de la espira es de 10 ohmios, quieren que obtengamos el valor máximo de la intensidad que recorre la espira y razonar cuál es el sentido de la corriente inducida en nuestra espira. Bien, pues vamos allá. Primero voy a hacerme el dibujo otra vez del ejercicio. Sabemos que tenemos una espira de lado 30 centímetros que en el momento inicial está justo aquí sobre el eje Y, justo entrando en la zona en la que está el campo magnético que está sobresaliendo del papel, y nuestra espira se mueve en el eje X. Bien, vamos a ver. Nuestra FEM, que es lo que estamos buscando en este caso, tiene por ecuación la menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo, con lo cual para poder calcular la FEM inducida en nuestra espira lo primero que necesitamos calcular va a ser el flujo magnético. ¿Vale? El flujo magnético a través de la espira, mientras la espira esté entrando en el campo magnético, es dB multiplicado por S. ¿Vale? Insisto, mientras la espira esté entrando es cuando tenemos flujo magnético. Antes de que la espira empiece a entrar en el campo magnético no hay ningún tipo de flujo, y una vez que toda nuestra espira esté dentro del campo magnético, el flujo desaparecerá también. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está pasando es que a nosotros nos han dicho que tenemos un campo magnético que es 10 elevado a menos 3 teslas en el eje K, positivo. ¿Vale? Esto lo que nos está diciendo es que nuestro campo magnético es constante. Entonces, ¿por qué va a haber flujo? Porque lo que no es constante es la superficie de nuestra espira. Es decir, según la espira se está moviendo hacia la derecha, la superficie de la espira va a aumentar, va a cambiar. Por ello, la superficie de nuestra espira va a ser A, que es el lado largo, el lado a lo largo del eje Y, multiplicado por el eje X, ¿vale? Que es en el eje X donde la espira se estará moviendo y por tanto es el eje que va a ir aumentando poco a poco. La X, ¿cómo la vamos a poder calcular? La X la vamos a poder calcular con la fórmula de que X es igual a la velocidad por el tiempo, porque lo que nosotros sí que tenemos es la velocidad de nuestra espira. Así que podemos ahora representar el flujo como una función del tiempo, de tal manera que el flujo con estas dos cosas va a ser B por S, que va a ser S al revés, que va a ser B por A por X, o lo que es lo mismo, B por A por V y por T. ¿Vale? Aquí ya tenemos nuestro flujo como función del tiempo. Con nuestro flujo como función del tiempo lo que podremos hacer es calcular la FEM inducida como menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. La derivada del flujo aquí con respecto al tiempo va a ser B por A por V, y además esto podemos sustituir todos estos valores para conseguir saber exactamente la FEM inducida. Vamos a tener menos 10 elevado a menos 3 por el campo magnético, multiplicado por 0,3 por el lado de la espira, por el lado Y de la espira, y por la velocidad de la espira, que es 0,03 metros por segundo. Todo esto nos da una FEM total de 9 por 10 elevado a menos 6 voltios. Bien, esa es la fuerza electromotriz que actúa sobre nuestra espira. Y ahora, ¿cómo vamos a representarla gráficamente? Pues gráficamente lo que vamos a hacer es, nos pintamos aquí nuestros ejes y vamos a tener la FEM en el eje Y, vamos a darle un valor y el tiempo en el eje X. Vamos a darle un valor aproximado de la FEM, ¿vale? O sea, quiero decir, nosotros sabemos que es menos 9 por 10 elevado a menos 6.
pero a la hora de representarlo lo ponemos un poco donde nos apetezca, ¿vale? Mientras tenga un poco de sentido, pues eso, que esté en este caso en la parte negativa del eje y sobre todo que se extienda desde t igual a 0 hasta t igual a 10 segundos. A lo largo de todo este tiempo hemos visto que nuestra FEM es constante, ¿vale? Que nos ha salido un valor concreto, no un valor que dependa del tiempo ni nada por el estilo. Y una vez que hemos llegado hasta los 10 segundos, tiramos por aquí. Los 10 segundos, ¿cómo los hemos conseguido? Con la fórmula de que x es igual a v por t. Si tenemos la x final, que sabemos que son 30 centímetros, entonces la t nos queda los 30 centímetros de la x dividido entre la velocidad, que era 0,03, y todo esto nos daría los 10 segundos para la gráfica. ¿Vale? En la gráfica es importante que hagáis notar las cosas como las unidades, si las magnitudes que estáis marcando son positivas o negativas, los nombres de los ejes, que la forma de la función se note qué tipo de función es. En este caso, que es una función lineal, pues lo más parecido a una línea recta, etc. ¿Vale? Pero no es necesario que nuestras gráficas sean lo más perfectas del mundo. Con que se note exactamente qué es lo que estamos queriendo decir para el profesor a la hora de corregir será suficiente. Vamos a por nuestro apartado B. En el apartado B nos dan la resistencia de nuestra espira, que es de 10 ohmios. Y entonces nos preguntan por el valor máximo de la intensidad inducida, de la intensidad que va a recorrer la espira, y quieren que razonemos el sentido de la corriente, ¿vale? Para conseguir el valor de la intensidad lo que vamos a utilizar es la ley de Ohm, y max va a ser Vmax partido de R. En nuestro caso, como nuestra FEM es constante, pues Vmax es 9 por 10 elevado a menos 6. Y como ya un valor absoluto, pues se quedará en positivo. Entonces, Imax va a quedar 9 por 10 elevado a menos 6 dividido entre los 10 ohmios. Y esto nos va a dejar 9 por 10 a la menos 7 amperios. Vale, esta es la intensidad inducida en la espira. Este es el valor numérico, ¿no? El módulo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora conseguir? Queremos conseguir el sentido de la corriente que va a recorrer la espira. Para ello, lo más sencillo que podemos hacer es utilizar el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Para ese producto vectorial solo necesitamos el sentido, solo necesitamos que nos digan qué dirección y sentido va a ir nuestra intensidad, ¿vale? Con lo cual, a la hora de hacer el producto vectorial, solo voy a meter vectores unitarios, que vayan en la misma dirección y sentido que la velocidad y el campo magnético. En este caso iría 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 0, 1. Entonces el resultado va a ser menos J, es decir, ese es el sentido de la intensidad, o sea, el sentido de la corriente en la cara que entra en el campo, en la primera cara que entra en el campo. O sea, nuestra espira, que es cuadrada, en esta cara, que es la que entra hacia el campo, aquí la corriente inducida va a ir hacia abajo, en el sentido de menos J. Con lo cual, aquí va a ir así, aquí va a ir así y aquí va a ir así. Eso quiere decir que la corriente inducida tiene el sentido de las agujas del reloj. Y eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, saber hacia dónde va a ir la corriente. Eso es todo en este ejercicio. La verdad es que es relativamente fácil y no ha sido especialmente largo. Espero que os haya gustado la resolución y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!